Seguimos con inmunidad. Vamos a recordar entonces, inmunidad venía de la palabra latín, que era estar libre de carga. Entonces esta carga para nosotros son los microorganismos que van a causar alguna patología en nuestro cuerpo. Vamos a recordar acá que el sistema inmune tiene dos tipos de inmunidad. La innata, recordando, la innata o natural, que es propia con la que nosotros nacemos, no es específica, actúa de forma rápida, en minutos u horas. No existe memoria inmunológica en esta inmunidad innata. Por eso es que el reconocimiento de microbios es general, tiene un patrón general, es inespecífica, actúa de esa misma manera similar en cada exposición. En cambio, la adaptativa, esto no está separado, hay una interacción constante entre esta inmunidad innata y la adaptativa. La adaptativa es la específica, la que tiene memoria, desarrolla una memoria inmunológica tanto en las células T como en las células B. Entra en acción cuando falla esta inmunidad innata. Tarda en actuar porque tiene primeramente una exposición primaria, cuando el cuerpo por primera vez entra en contacto con ese microorganismo, y luego tiene una respuesta secundaria cuando ya el cuerpo vuelve a tener contacto con este microorganismo, y esta respuesta secundaria es más rápida, más efectiva, más específica, es más directa. El reconocimiento de microorganismos es bastante amplia en esta inmunidad adaptativa. Es muy específica para cada microorganismo. Tiene memoria, es más rápida y eficiente. Entonces, recordemos en esta inmunidad innata, que es la natural, teníamos unos componentes que eran las barreras anatómicas, y dentro de las barreras anatómicas encontramos las barreras físicas y químicas. La inmunidad innata está constituida por defensas físicas, químicas, celulares y moleculares, que se encuentran listas para su activación y median una protección rápida inicial contra la infección. Aquí dentro de barreras anatómicas, nosotros encontramos barreras como la piel, que es la mayor barrera que tenemos, barreras físicas, mecánicas y bioquímicas. La piel, la vía respiratoria, gastrointestinal y urológicos son las primeras barreras que van a tratar de eliminar a ese microorganismo. Las células defensivas de esta inmunidad innata, las células claves, aquí encontramos primeramente al macrófago. El macrófago que va a intentar fagocitar al microorganismo. Los neutrófilos, encontramos a los basófilos, eosinófilos, las células natural killer,
las células dendríticas. Y estos son las células defensivas de esta inmunidad innata. Cada uno cumple una función específica en esta inmunidad. Los neutrófilos, que son células que van a intentar fagocitar, tienen una respuesta temprana en la inmunidad innata. Encontramos a los neutrófilos en un 55% de todas las células blancas. Son células fagocíticas, capaces de tener movimiento ameboide. Entonces ellos van a intentar eliminar al microorganismo. Por otro lado, tenemos a las células, a los componentes moleculares. Los componentes moleculares tan importantes aquí, porque son ellas las que van a interactuar en el medio, porque van a actuar dentro de la inmunidad innata y dentro de la inmunidad adaptativa. Entonces, ellas pueden comunicarse, pueden comunicar información entre una inmunidad y otra. Estas moléculas, que son las citocinas, son proteínas de bajo peso molecular que tienen una función reguladora y una actividad proinflamatoria y antiinflamatoria, ¿sí? Estas son sintetizadas, las citocinas, por las células del sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. ¿Cuáles son las principales citocinas que vamos a encontrar, que van a estar actuando ante la presencia de un microorganismo? ¿Cuáles son? Las interleucinas. Los interferones, por ejemplo, que van a actuar frente a una infección viral. Factor de necrosis tumoral también es una citocina que van a ir generando respuestas en el organismo. Las interleucinas, vemos interleucina 1, interleucina 4, 5 y así vamos bajando. Son sintetizadas por los macrófagos y los linfocitos, que producen una respuesta ante la presencia de un microorganismo invasor, y esto va a producir la activación del proceso inflamatorio. ¿Y cuál es la principal función de estas citocinas? Potenciar a quien lo va a ayudar, va a ser un coadyuvante de esta inmunidad adaptativa. Entonces, bastante interesante estudiar a estas citocinas. Ustedes pueden ver en su libro, en la figura, en la tabla 13.2, donde tenemos a todas las interleucinas, a los interferones, el factor de necrosis tumoral, dónde están ubicadas y qué función tienen. Y acá tenemos que ver que cuando interactúan estas citocinas van a activar a la inmunidad adaptativa específica. ¿Y quiénes están dentro de esta inmunidad adaptativa? ¿Cuáles son las células que componen la inmunidad adaptativa? Los linfocitos. Dentro de los linfocitos encontramos los linfocitos T y los linfocitos B. Dentro de los linfocitos T encontramos al linfocito T4 o CD4 o auxiliar, cooperador,
el linfocito T, TCD8, citotóxico y supresor, esa es su función. Entonces, aquí vemos linfocitos T, TCD4 y TCD8. ¿Cuál es la función del linfocito TCD4? Cooperar, cooperador, auxiliar, el que viene a auxiliar aquí a nuestro sistema inmunitario y va a activar ¿a quién? A nuestro linfocito B. Y nuestro linfocito B que van a secretar las células plasmáticas que van a producir los anticuerpos que van a tener memoria. Los linfocitos T, tanto linfocitos TCD4 y TCD8 tienen memoria. Ellos una vez que entran en contacto van a quedar con una memoria, entonces en una segunda exposición ellos van a actuar directamente. Entonces aquí para repasar, la inmunidad adaptativa comprende dos procesos distintos. Por un lado, tenemos la inmunidad mediada por células, donde el protagonista es la célula T. Y por otro lado, tenemos la inmunidad humoral, donde el protagonista es la célula B. La célula B, ¿cuál era su función? Producir anticuerpos. Pero no solamente ellas son las protagonistas, sino que hay otras también, otras células que van a estar participando dentro de lo que es la inmunidad adaptativa o específica o de memoria. ¿Y quiénes son esas células? Encontramos aquí a la CPA o célula presentadora de antígeno y a las células efectoras. ¿Cuáles son las células efectoras? Las células efectoras son los linfocitos T, citotóxicos, macrófagos y leucocitos. Responsables de la eliminación de los antígenos. Entonces, dentro de la inmunidad adaptativa, las células principales son los linfocitos T, linfocitos B. La CPA, célula presentadora de antígeno, y las células efectoras que van a eliminar a ese antígeno. Los linfocitos B, como estamos viendo aquí, los linfocitos B y los linfocitos T poseen todas las características necesarias para la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Por qué? Porque son específicos, porque tiene una gran diversidad de memoria y tiene el reconocimiento de lo propio y lo ajeno. Estos ambos linfocitos B y T están en contacto. ¿Por qué? Porque cuando el antígeno o un microorganismo ingresa en el cuerpo, los antígenos entran en contacto con los linfocitos que están dentro de los tejidos linfoides. ¿Y quiénes son los primeros que entran en contacto? Los linfocitos T. Este linfocito T va a entrar en contacto con el microorganismo y van a activar ¿a quién? A los linfocitos B. ¿Para qué? Para que puedan sintetizar anticuerpos. Entonces ellos se cooperan, se ayudan. No es que el linfocito B actúa de un lado y el linfocito T de otro lado y ambos están separados. No, ellos están en común contacto y ya vamos a ver cómo entran en contacto en la inmunidad adaptativa. Entonces, linfocitos B
nos referimos a la inmunidad humoral y los linfocitos T nos referimos a la inmunidad celular. Recordando nada más que los linfocitos, si estamos dentro de la inmunidad adaptativa, tenemos que conocer cuánto es el recuento normal. Los linfocitos en nuestro libro tenemos que constituyen alrededor del 36% del conteo leucocitario total. Los linfocitos B y T son los únicos capaces de reconocer los antígenos específicos. Y los procesos inmunitarios adaptativos poseen, esto es súper importante, esa capacidad de tener memoria. Porque recordemos que la inmunidad innata no tiene esta capacidad de tener memoria. Él actúa, la inmunidad innata intenta eliminar al microorganismo de una forma general, inespecífica, y si no lo logra, pedimos ayuda a quién? A la inmunidad adaptativa. Y nada más para tener en cuenta lo que tanto estamos hablando de antígeno. ¿Antígeno qué es? Es una molécula, una sustancia extraña al organismo, pero cuando ingresa desencadena la producción de anticuerpos dependientes de quién, de los linfocitos B, lo que va a originar su destrucción final del invasor. Estos antígenos tienen unas zonas o determinantes antigénicos o epítopes donde un receptor se va a unir o una célula, ¿sí? Entonces, los antígenos poseen sitios activos denominados determinantes antigénicos o epítopes. Estos son los que se van a unir a otras células para que se pueda desencadenar el proceso inmunitario. Los antígenos, cuando hablamos de antígeno, suele ser una macromolécula grande porque el peso es bastante elevado, mayor a 10.000 Daltons. ¿Y qué son considerados antígenos? Son considerados antígenos las proteínas, por ejemplo, los polisacáridos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, entra un organismo, tiene una proteína. Ahora, por ejemplo, la proteína S es la que se une al receptor AC2 de la célula tipo 2. Entonces tenemos un cierto punto que va y se va a unir a una célula. Estos son reconocidos por receptores específicos existentes en la superficie de los linfocitos y por los anticuerpos. Entonces, unión antígeno-anticuerpo o unión de antígeno con la célula efectora que lo va a recibir. Cuando hablamos de apteno cuando la molécula que va a unirse tiene un peso molecular bajo, menos de 10.000 Daltons, y puede tener también determinantes antigénicos, pero en forma aislada. En cambio, cuando este apteno se une o se junta con alguna proteína, ahí sí tiene una capacidad de actuar como antígeno y por ende ya va a poder unirse a un receptor específico. Ahora sí, aquí vemos cómo la inmunidad adaptativa actúa. Aquí le vamos a presentar a un antígeno viral. Entonces, si es antígeno viral, este antígeno viral, cuando ya escapamos de la inmunidad innata, no lo pudo resolver. Entonces, este antígeno se une
a una célula presentadora de antígeno. Esa célula presentadora de antígeno que vemos aquí de color naranjado, que tiene unas prolongaciones, una zona donde lo va a recibir, desempeña un papel importante, clave en el sistema inmunitario. Porque esta célula CPA está unida a un complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso, tipo 2. ¿Por qué hablamos de este tipo 2? Porque este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 es la que tiene un receptor que va a ir a presentar a la célula T cooperadora CD4. Entonces, entra el virus. ¿Quién lo recibe? La CPA, en este caso, la CPA puede ser un macrófago. Este macrófago actúa como célula presentadora de antígeno que trae cargado dentro de su membrana a un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Es como traer una mochila. Yo traigo una mochila, en mi hombro traigo el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esto se va a unir a un receptor celular de la célula T cooperadora tipo CD4. Célula T CD4. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 junto con la célula presentadora de antígeno, junto con el antígeno viral, todo ese complejo viene y se presenta ¿a quién? A la célula T cooperadora tipo CD4. Esa célula T CD4 se activa. Entonces, por un lado, vamos a tener células T cooperadoras de memoria. Entonces, ellas ya van a quedar con esa memoria de ese virus que ingresó. Y por otro lado, mediante la liberación de citocinas, va a activar estas citocinas, van a ir a avisar a la célula B, al linfocito B, que produzca anticuerpos. Y por otro lado, también vamos a tener células B de memoria. Aquí lo mismo estamos viendo el antígeno viral que se une a la inmunoglobulina que está en su membrana. Esto ya es una exposición secundaria porque ya se formó el anticuerpo. Pero es la siguiente, la célula T cooperadora, ¿por medio de quién? De las citocinas, va a activar ¿a quién? A las células B para la producción de células plasmáticas que van a liberar los anticuerpos. Y por otro lado tenemos que la célula T cooperadora, otra vez por liberación de citocinas, van a avisarle ¿a quién? A las células T citotóxicas, que son las CD8. ¿Para qué? Para que puedan eliminar al microorganismo. Y por ende, aquí la célula T citotóxica va a tener memoria. Otro camino es que ese complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso el tipo 1, en su superficie o una porción de este complejo, viene cargado ¿con quién? Con el virus. Trae aquí el antígeno viral
En este caso, viene el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, directamente se une a la célula T citotóxica. Entonces, ¿para qué? Para producir su lisis, la muerte celular. Su nombre ya lo dice, citotóxica, lo mata, lo elimina. Entonces, de esta manera vemos entonces el receptor del antígeno que existe en el linfocito B está constituido en este caso por una inmunoglobulina que va a ir produciendo anticuerpos por este lado. En cambio, en la parte celular vamos a tener a las células T cooperadoras tipo 4, CD4 y a la CD8. Súper importante porque aquí vemos cómo la función tanto de las células B, la parte de inmunidad humoral, necesita de una célula T cooperadora. Entonces hay una comunicación entre las células T y las células B. No van por separado. Los linfocitos B, para que sinteticen anticuerpos, requieren de la ayuda de estos linfocitos T cooperadores. Asimismo, entonces, vamos viendo cómo se va formando esa memoria celular del cuerpo. Seguimos entonces con las células B que van a ir produciendo anticuerpos, que van a producir las inmunoglobulinas específicas. ¿Cuáles son ellas? La IgA, la IgM, la IgG, la IgE y la IgD. Aquí en forma esquemática, la IgA es más secretor, donde vamos a encontrar presente en las mucosas, ¿sí? En las mucosas respiratorias, digestivas, urinarias. Entonces vamos a encontrar IgA. Entonces desde la boca estamos encontrando aquí en la saliva, en el moco, en el calostro, en la leche. Entonces aquí vamos a encontrar a los anticuerpos IgA. Entonces nos va a dar una protección. La IgM son los primeros que se producen ante alguna infección viral, en este caso como estamos viviendo. Entonces la IgM son los primeros que se producen, aparecen dentro de la membrana. La IgG se generan después de las IgM. Puede atravesar la placenta y proteger al feto. ¿Qué indica esto? Si tenemos IgG elevado, indica que la infección es un proceso antiguo. Y si tenemos una IgM elevado, indica que el proceso de la infección es agudo, es reciente, es ahora. ¿Sí? Entonces, para diferenciar un poquito, si pedimos dosaje de IgM e IgG, IgM es antiguo, perdón, es agudo, IgG es antiguo. Y si estamos frente a un paciente con IgG elevado, entonces podemos estar frente a un proceso alérgico, asma, alergias o infecciones parasitarias. Y la IgM constituye todo lo que vamos encontrando, perdón, IgD aparece en todas las membranas de los linfocitos B y vamos a ver que es la más abundante. Entonces los anticuerpos son moléculas proteicas que también se conocen como inmunoglobulinas
Y encontramos la IgG, la IgA, la IgM, la IgB y la IgE. La IgG, como vimos, es la más abundante. Constituye un 75% de todas las inmunoglobulinas. Tiene un peso molecular mayor a 150 kilodaltons. Posee propiedades antivirales, antimicrobianas y contra otras toxinas. ¿Esto dónde se encuentra? En casi todos los fluidos corporales. Ingresa con facilidad a los tejidos y lo más importante, esta IgG es la que atraviesa la placenta. ¿Sí? Entonces, esta es la que nosotras las madres pasamos a nuestros hijos. Atraviesa la placenta la IgG. En cambio, la IgA, tenemos un recuento del 15%. Es sobre todo secretor. Se encuentra entonces en la saliva, en las lágrimas, en la mucosa, en el calostro, también en las secreciones bronquiales, gastrointestinales, prostáticas y vaginales. ¿Cuál es su función principal? Dar inmunidad a las superficies mucosas. Entonces, como primera barrera teníamos la mucosa, pero si está presente la IgA, nos da más protección. La IgE es la menos frecuente, bastante bajo su porcentaje. Participa en la inflamación y en respuestas alérgicas y también en infecciones parasitarias. Ya vamos a ver, cuando entremos en el capítulo respiratorio, cómo esta IgE se va a ir activando y que vamos a necesitar, qué interleucinas, por ejemplo, vamos a necesitar para que se vaya produciendo esta IgE. Bastante importante. Y las inmunoglobulinas M corresponde cerca del 10%. Es eficiente para la fijación del complemento que produce lisis final de los microorganismos y es el primer anticuerpo que se sintetiza en el feto en desarrollo y en los linfocitos inmaduros. La IgD se requiere para la maduración de las células B y se encuentran en los linfocitos B. Aquí nada más. Si nosotros pedimos un dosaje de inmunoglobulinas IgM, IgG, en los primeros días, cuando está activo la infección, vamos a encontrar el que hace su pico ascendente es la IgM. Luego va descendiendo, como estamos viendo aquí, para que ¿quién va a ir ascendiendo? La IgG. Entonces esto indica un proceso antiguo. Entonces para cada patología tenemos un tiempo de presentación de estas inmunoglobulinas. Entonces, vemos el dosaje de IgM e IgG, cómo se va contrastando. Entonces, el primero que se eleva es la IgM y luego le sigue la IgG. Proceso antiguo, IgM, proceso actual. Entonces, seguimos con la inmunidad humoral. En este caso, nosotros ya estuvimos viendo algunas patologías. Vamos a recordar que estos síndromes de inmunodeficiencias pueden clasificarse en primarias y secundarias. Primarias hablamos cuando el proceso de inmunodeficiencia humoral puede ser congénito
o hereditario. Un 75% o 65% tenemos que la inmunodeficiencia humoral de origen primario es la más abundante, seguida por un menor porcentaje por inmunodeficiencias secundarias, alguna patología o un estado en el que se pueda encontrar nuestro paciente. Por ejemplo, una desnutrición severa, un cáncer diseminado con metástasis ya en situación avanzada, o un VIH, u otra patología que esté de base que pueda inducir o pueda tener como una complicación una inmunodeficiencia humoral. En Estados Unidos, la inmunodeficiencia primaria tiene una prevalencia de 1 en 2000 casos. La mayoría se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Entonces, la mayor parte está vinculada con el cromosoma, mutaciones del cromosoma X. Y como vimos, un 65% se relaciona con una deficiencia inmunitaria primaria, DIP. Deficiencia inmunitaria primaria, DIP. ¿Cuándo vamos a pensar que nuestro paciente está frente a una inmunodeficiencia humoral en este caso? ¿Cuándo hay cuadros recurrentes de infecciones que de acuerdo a su edad no corresponde? Cuadros recurrentes de infecciones óticas, infecciones sinusales y neumonías a repetición que no corresponden, ya son varias internaciones o varias infecciones en un año, en un paciente muy pequeño que va teniendo a repetición esas infecciones. Cuando vemos signo de alarma de tensión del crecimiento y desarrollo durante la lactancia, o cuando encontramos infecciones recurrentes micóticas, moniliasis oral, formación de abscesos en la piel y en órganos. Y lo más importante, preguntar siempre antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. Bueno, hasta aquí pudimos ver. Vayan leyendo, vayan siguiendo estas informaciones. Muchas gracias.